Vamos pues a continuar con nuestro estudio sobre la doctrina de la predestinación. Y estamos ahora en el punto número 6. Que bueno, después de todo, tanto llevamos casi 2 horas y no hemos entrado en el punto principal, en el núcleo de la doctrina predestinación, que es la predestinación y la salvación eterna de los hombres. Y bueno, este es el estudio principal, por eso hasta ves que me puse corbata, hacerlo un poquito más formal. Este es el capítulo clave. Sí quiero que prendas tu cerebro, que agarres un lápiz y que estés muy atento. No quiero que te me vayas a dormir. Estamos ahora realmente ya estudiando con profundidad la Biblia y entramos en el tema de la predestinación de Dios y la salvación del hombre. En el último punto hablamos claramente sobre un tema en donde todos los cristianos estamos de acuerdo. Dios gobierna a través de su providencia. Acuérdate que el punto anterior fue basado, el punto principal fue la providencia de Dios. Todos los cristianos creemos que Dios es todopoderoso, por lo que el gobierno providencial del mundo está dentro de su capacidad. Creemos que Dios creó todas las cosas, inspiró cada palabra de la Escritura, relata el futuro a través de la profecía, lleva a cabo milagros históricos y contesta nuestras oraciones. Cada una de estas acciones demanda que reconozcamos la realidad de la providencia divina en el tiempo y en la tierra. Dios está obrando en el mundo. Pero yo fui más allá, mostrando en las Escrituras que Dios ejerce su providencia por medio de un plan predeterminado, una decisión unilateral, un plan que es eterno, no respondiendo a temas históricos que puedan surgir, seguro, no es una posibilidad, y muy detallado, no es general. Estos 4 puntos los vimos en el punto anterior. Dios no maneja providencialmente la historia como un boxeador que se agacha y menea la cabeza con el fin de tal vez quizá pueda ser que a lo mejor obtenga la victoria contra un enemigo resistente que le puede quitar el trono. La providencia histórica de Dios proviene de su plan prehistórico. Ahora debemos enfocarnos en el tema fundamental de esta plática, de este estudio, de este vistazo a la predestinación, que como dije anteriormente, pues ya no es un vistazo para nada, sino que es un estudio mucho más profundo. La predestinación y la elección de ciertos hombres para la salvación eterna. Cuentan de esta persona que va ya camino al cielo y entonces ve un rótulo en su camino que dice: para todo aquel que quiera. Y entonces sigue caminando y ve el rótulo, pero la parte de atrás, y dice: predestinado desde antes de la fundación del mundo. He examinado un gran número de versículos para mostrar que la Biblia habla de la soberanía de Dios, la predestinación, la elección. Ahora me voy a enfocar en varios pasajes claves, en donde ya mucho más específicamente trataremos el tema de Dios, predestinando individuos a su destino eterno con Él en el cielo.
Y más adelante, en puntos posteriores, ya entraremos en objeciones bíblicas, filosóficas y morales para terminar el estudio. Entonces, veamos la evidencia bíblica general. Al considerar textos claves sobre la elección y predestinación, hay que destacar el notable hecho de que gran parte de nuestra comprensión de esta doctrina procede de Cristo mismo. Los calvinistas, se dice, creen en la doctrina de la predestinación y la proclaman, la predican mucho, pero no fue Juan Calvino el que hizo nada de esto. 1509, 1564, y mucho menos tampoco su predecesor un milenio antes, Agustín de Hippo, allá en el siglo IV, 354 a 430 después de Cristo. Si no fuimos mucho más atrás con el apóstol Pablo y sus escritos en las diferentes epístolas, y mucho más atrás, en última instancia, a Cristo mismo. Y también pues tantos pasajes del Antiguo Testamento a los cuales ya los hemos mencionado cuando menos. Esta doctrina es por excelencia una doctrina bíblica, en lugar de una aseveración eclesiástica hecha por algunos grupos reformados de cristianos. En consecuencia, esta doctrina va a poner a prueba tu temple como cristiano, te va a hacer examinar textos con mucho detenimiento, y vamos a verlos precisamente en este estudio de esta noche. Y la cuestión de la aceptación de la doctrina de la predestinación se reduce a 4 temas. Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. 55, 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Otro versículo, Romanos 3, 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 10, 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces vamos a ver estos 4 temas, empezando con el número 1, la elección o predestinación no es pretemporal, es prehistórica. La Escritura enseña que la salvación ocurre dentro de la historia debido al decreto soberano de Dios sobre la predestinación previa a la historia. Si localizamos la raíz de la salvación del hombre antes de que comenzara el mundo, entonces está claro que no podría ser debido a la acción del hombre, que aún no había ocurrido. El carácter del decreto previo a la historia prohíbe absolutamente esta posible perspectiva. Varios pasajes claros subrayan este hecho y nos empujan a concluir acerca de la predestinación. Yo voy a destacar algunos de estos textos principales en este respecto. Debemos de ser conscientes que hay muchos más ejemplos que se podrían obtener para soportar este tema. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Notamos que Pablo asocia la soberanía de Dios con el concepto de misterio,
llamándolo la sabiduría oculta de Dios. Luego él habla de la predestinación antes de la historia. A medida que se introduce la doctrina de la predestinación, hicimos notar que iba a ser un misterio debido a la sabiduría infinita de Dios y nuestro conocimiento finito. Una naturaleza caída que no puede comprender todo ese misterio. A pesar de que no podemos ser capaces de resolver el misterio de la predestinación, al menos debemos creer que es una característica de la revelación de Dios en la Escritura. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pasaje clave de la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Aquí tenemos todas las características de la predestinación absoluta, concentrada en esta breve declaración de 3 versículos. El pasaje declara ambos que Dios nos ha elegido y que nos ha predestinado. También indica que fue Él que nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo. Declara que la soberanía de Dios es un aspecto de su amor, una expresión de su intención amorosa que tiene sus raíces exclusivamente en su voluntad. ¿Cómo podría ser declarada la doctrina de la predestinación más claramente que en este pasaje? Si creemos en la doctrina de Pablo de la salvación por gracia mediante la fe, que se explica después en el siguiente capítulo, en el capítulo 2 de Efesios, sin duda debemos creer en su doctrina de la predestinación para la salvación sobre la base de la voluntad de Dios, la cual explica ser una preparación de la doctrina de la libre gracia de Dios. La doctrina de la predestinación es la base de la doctrina de la libre gracia de Dios. Los dos encajan. La salvación es enteramente por gracia y totalmente determinada, totalmente que fluye por el plan de Dios mismo antes del tiempo para con el hombre. Efesios 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí de nuevo, en este mismo capítulo 1 de Efesios, pero ahora el versículo 11, en lugar de 3 al 5, Pablo afirma con fuerza la predestinación. Él no solo utiliza el término crítico predestinar, sino que asegura a la predestinación con el propósito de Dios y de acuerdo con el consejo de su voluntad. Aquí tanto propósito como consejo son palabras fuertes, declarando el plan soberano de Dios. Pero él incluso va más allá. Él hace la predestinación para la salvación un aspecto del programa más amplio de Dios, por el cual Él hace todas las cosas en el universo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Efesios 1 representa el pasaje líder en la predestinación, mientras que este pasaje probablemente se encuentra en tercer lugar, justo detrás de Romanos 9, del cual hablaremos ampliamente un poco más adelante. Pablo claramente está hablando de la salvación cuando dice Él nos salvó. Él ve la salvación como resultado del llamamiento santo de Dios, justo y santo. Se asegura de que no permitamos que ningún aspecto de la salvación sugiera nuestro propio esfuerzo, ya que él afirma que no es conforme a nuestras obras. Por el contrario, la salvación es 100% determinada según el propósito suyo y su gracia. El propósito soberano de Dios fluye de su gracia inmerecida para con nosotros, hacia nosotros. De hecho, está tan disasociada de nuestro esfuerzo que la recibimos solo en Cristo, incluso antes de los tiempos de los siglos. El cristianismo difiere de otras dos religiones monoteístas principales sobre este tema fundamental. Tanto el Islam como el judaísmo involucran sistemas de mérito, mientras que el cristianismo ofrece la salvación puramente sobre la base de gracia inmerecida. No hay mérito alguno. De hecho, este es el aspecto peculiar del cristianismo como sistema que difiere de todas las religiones, ya sea monoteísta o no. La doctrina de la predestinación es el fundamento de esta obra de la gracia de Dios. Número 1, pues, es prehistórico. Número 2, la elección y o predestinación de Dios es absolutamente soberana. Acabo de señalar que la predestinación para la salvación está determinada en la eternidad antes del inicio del tiempo. Esto sin duda habla de la soberanía de Dios. Ahora me centraré en la soberanía de Dios un poco más a través de los siguientes versículos, y los doy en orden bíblico, no en orden de importancia, para ver la soberanía de Dios. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí Lucas informa sobre la predicación del Evangelio de Pablo. Él describe a los gentiles recibiendo con alegría la buena noticia de la salvación, a pesar de que los judíos lo rechazaban. Señala que muchos gentiles creyeron, pero él va más allá y teológicamente explica por qué creyeron estos gentiles. Creyeron porque estaban ordenados para vida eterna. En realidad señala que solo todos los que estaban ordenados para la vida eterna fueron realmente los que respondieron a la fe. ¿Y por qué responden ellos y otros no? Porque esos son los que Dios ha designado para la vida eterna. La expresión verbal habían sido ordenados es un participio perfecto, pasivo. Su voz pasiva demuestra que esto no es el resultado de los propios creyentes. Ellos no ordenaron, sino que ellos estaban ordenados. Su salvación es el resultado de la acción de otro, obviamente de Dios. La expresión está en pretérito perfecto, que habla de una acción pasada con un resultado continuo. Fueron ordenados de antemano y su ordenación continúa hasta el presente.
el verbo designado no es una palabra que hayamos visto antes, significa inscribir o enrolar. La idea aquí consiste en estar inscrito en el libro de la vida de Dios, que se menciona a menudo en la Biblia, en Éxodo 32:32, en Salmos 69:28, en Daniel 12:1, en Lucas 10:20, Filipenses 4:3, muchos más. El libro de la vida contiene los nombres de los que han de ser salvos. Romanos 8:29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Otro pasaje importante. Este famoso pasaje presenta la cadena de oro de la redención. Es decir, traza la salvación desde el principio hasta el final, desde antes del inicio de la historia hasta después de que la historia concluya. Se traslada desde el conocimiento previo de Dios hasta nuestra predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Examinemos brevemente cada uno de estos elementos en esta cadena de oro, especialmente desde el primer elemento, ya que es fácilmente mal interpretado. Debemos comenzar con la palabra conocimiento previo. Algunos cristianos creen que esta palabra significa prever, saber de antemano que algo va a pasar. Entonces ellos asumen que el segundo paso en la cadena de la redención, que es la predestinación, está determinada por Dios porque Él ve por los pasillos del tiempo y prevé quién va a creer en Él y responder a sus propuestas de gracia. Luego, en esa previsión, Dios nos escoge y determina asegurar nuestro lugar en el cielo. Sin embargo, esto es equivocado, que en realidad pone de cabeza al pasaje y socava todas las otras claras declaraciones de la soberanía absoluta de Dios. Observamos que el pasaje dice en realidad a quien antes conoció. No dice lo que antes conoció. No dice que de antemano conoció algo acerca de alguien, que la persona creería o pediría la ayuda de Dios. Por el contrario, el versículo declara que Dios conoció de antemano a la persona misma. En otras palabras, no dice que Dios supiera de antemano que alguien iba a creer. La persona misma es el objeto del verbo conoció antes. Ahora podemos detectar el error fundamental en este razonamiento arminiano, demostrando que no está bien. Dado que el pasaje está hablando de aquellos a quienes Él de antemano conoció, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si se refiere a aquellos a quienes Dios había previsto serían salvos, debemos preguntarnos, ¿acaso Dios no prevé a todos los que algunas veces existirían? Esta interpretación de antes conoció como antes vio está atrapada en los cuernos de un dilema. O bien implica que Dios no prevé a todos en la historia, que socava la omnisciencia de Dios, o implica que en realidad Él prevé a todos y que todos serán salvos, lo cual niega el exclusivismo cristiano. Por lo tanto, o destruye el conocimiento de Dios o conduce a la universalidad de la salvación. Ninguna opción es aceptable en una teología firme cristiana. Ninguna de estas opciones es posible en un cuidadoso estudio exegénico
del pasaje. En realidad, la palabra conoció significa antes amó. Amó anticipadamente. En hebreo la palabra conocer a menudo significa conocimiento íntimo, deleite activo, amor. Por ejemplo, consideramos el uso de conocer en pasajes conocidos por ti y por mí. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Génesis 4:1. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1:6. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amós 3:2. José mismo, antes de conocer a María, vio que ella ya estaba encinta, ya estaba con Jesús en el vientre. Además, el concepto de antes conoció en este contexto no puede significar saber de antemano que alguien iba a creer. Esto llevaría a un absurdo. En Romanos 11:2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo que de antemano conoció? Tal interpretación haría que Pablo declarara: ¿no ha desechado Dios a su pueblo a quien él sabría iba a creer? Obviamente eso no tendría sentido. ¿Quién podría pensar así? ¿Por qué rechazaría Dios a los que él sabría de antemano que iban a creer? Más bien, esta declaración significa: Dios ha desechado a su pueblo, al cual amó de antemano. Debemos siempre sustituir la palabra amar en conocer para entender bien ese concepto en muchos pasajes de la Biblia. Por tanto, antes conoció, de Romanos 8:29, obviamente significa antes amó, porque a los que antes amó, a estos también predestinó. Romanos 9, 15 y 16, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Esto es parte de un pasaje que creo es el segundo texto principal de la soberanía absoluta de Dios en la predestinación. En realidad es incluso más fuerte que Efesios 1, que yo había puesto en primer lugar, que claramente son mis calificaciones de primero y segundo y tercer lugar, pero todos son importantes, ya que este pasaje es más largo y se ocupa de las objeciones. Sin embargo, no utiliza la palabra predestinar y por eso no fue puesto en primer lugar en mi tabla. Se trata de un pasaje extremadamente potente al declarar la soberanía absoluta de Dios. Aquí Pablo cita el registro de Moisés de la declaración de Dios: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo me compadezca. Esto demuestra que la misericordia de Dios no es nuestro derecho a exigir, sino el don de Dios para dar. En una época como en la que vivimos, donde todo el mundo exige tener derecho a esto o aquello, la doctrina de la predestinación simplemente no encaja muy bien. Pero una vez más, debemos recordar que los hombres son pecadores rebeldes inherentemente en contra de su justo Creador. Por lo tanto, no tienen derecho de reclamarle nada a Dios. La misericordia y la compasión son de Dios para darlas libremente a quien Él quiera. Una vez más, debemos recordar que el problema mayor que tienen las personas que no creen en la predestinación para llegar a un acuerdo con la doctrina de la elección es que no entienden la enormidad del pecado.
Sin una comprensión correcta del pecado, uno no puede tener una adecuada comprensión de su gracia. Yo nunca haría una decisión por Cristo. Mi pecado me lo impide. Yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Ya vimos eso. Entonces Pablo pone de relieve esta realidad al declarar en su propia autoridad como apóstol. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No veo por ningún lado la misericordia es de Dios para darla y el hombre no la puede reclamar. No veo más que esa sola interpretación. Bueno, más adelante tendré mucho más que decir acerca del pasaje de Romanos 9 que incluirá este. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La imagen del libro de la vida habla del registro de Dios de todos aquellos que serán salvos. Juan nos enseña que algunos son excluidos del libro del Cordero de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y si sus nombres no aparecen en el libro de la vida, ellos no serán salvos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Número 3. La elección de Dios o la predestinación son totalmente incondicionales. Vimos que es una cosa prehistórica, que es una cosa de la soberanía de Dios, y ahora vemos que son totalmente incondicionales. Número 3. Una serie de versículos subrayan el carácter incondicional de la elección de Dios. Y voy a mencionar algunos. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí aprendemos mucho acerca del nuevo nacimiento que se menciona en Juan 3. En Juan 1, proporcionando información adicional importante. Toda esta enseñanza soporta la soberanía absoluta de Dios en la salvación, como lo vamos a ir viendo. Aquí en Juan 1, Cristo enseña que solo una cosa hace que el hombre vuelva a nacer: la voluntad de Dios. Vamos a tener en cuenta que el nuevo nacimiento no es de sangre. Es decir, el nuevo nacimiento no se basa en la línea de sangre del hombre. Literalmente en griego habla de sangres en plural, que pone de manifiesto una larga genealogía, muchos antecesores, como en el caso de un judío con su largo linaje del Antiguo Testamento. Los judíos tenían un orgullo particular por su genealogía que los conducía a creer ser descendientes de Abraham y suficientes para merecer el favor de Dios. En Lucas 3:8 Jesús reprende a los judíos que orgullosamente clamaban que tenemos a Abraham por padre. También Juan 8:31 al 59 viene todo este argumento. Pablo argumenta en contra del orgullo judío racial, señalando que no hay ni judío ni griego en Cristo. Gálatas 3:28. El nuevo nacimiento no solamente no es de sangre, el nuevo nacimiento no es por voluntad de la carne. Es decir, el nuevo nacimiento descarta la procreación sexual, la voluntad de la carne, como un elemento para la salvación. Para un hombre, el determinar tener hijos no garantiza salvación para ellos, ni para sí mismo. Después de todo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Romanos 9, 6. Romanos 9, 7. El nuevo nacimiento no solamente no es de sangre, no solamente no es de voluntad de carne, sino también no es de voluntad de hombre. Es decir, el nuevo nacimiento no viene por un acto de la voluntad del hombre, por mucho que se esfuerce en hacerlo. Debemos recordar que Jesús enseñó que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Esto se debe a que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Gálatas 6:16, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí debemos recordar que una adecuada comprensión de la predestinación requiere una visión adecuada del pecado y de la total incapacidad del hombre para salvarse, inclusive para tomar una decisión para salvación. 4. No solamente es de sangre, no solamente es de voluntad de sangre, no solamente es voluntad de varón. El nuevo nacimiento no es por ninguna acción humana, sino de Dios. Es decir, el nuevo nacimiento se basa únicamente en la acción determinante, soberana de Dios. Esto encaja con todos los otros versículos sobre la soberanía que hemos estado estudiando hasta ahora. También nos prepara para Juan 3, que viene más adelante, donde Jesús se enfoca de lleno en la soberanía del nuevo nacimiento. En Juan 3, Dios involucra al fariseo Nicodemo en una discusión sobre el reino de Dios, sobre la salvación y la manera como entra el hombre en ella. Jesús abiertamente declara que la entrada al reino de Dios se lleva a cabo por algo tan completamente fuera del control del individuo que se compara con el proceso de un parto mismo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. ¿Quién determina su propio nacimiento? El nuevo nacimiento debe preceder la entrada en el reino de Dios. Además, este nuevo nacimiento espiritual resulta de la acción del Espíritu Santo y no del hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Es por esto que Pablo incluso dice que la fe es no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:19. El hombre genera el nacimiento de otras personas en el mundo natural, pero el nuevo nacimiento espiritual no lo puede generar él, lo genera Dios. Más aún, esa acción del Espíritu es soberana e impredecible. No puede ser manipulada por el hombre. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 3:8. Por lo tanto, el Evangelio de Juan abre declarando que ningún orgullo genealógico o racionamiento humano o manipulación de evangelización o estrofas de aquí estoy salvará a la persona. Tal como soy, salvará a la persona. La salvación viene de forma inesperada, como el viento sopla. Viene soberana, ya que de Dios es quien lo determina, solo por su gloriosa sabiduría. Así pues, no solo la Escritura enseña que la salvación viene del Señor, Jonás 2:9, pero también nos enseña que es de acuerdo al tiempo del Señor.
Segunda de Timoteo 1:9, ya lo mencionamos, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Me enfoqué ya en este versículo previamente cuando hablaba de la salvación y cómo se origina en el reino eterno antes del tiempo. Aquí quiero hacer resaltar la frase, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La salvación es absolutamente incondicional. Tomamos en cuenta que este versículo poderosamente reitera el concepto de la salvación por la soberanía de Dios. Ofrece varias respuestas a cualquier idea de participación humana en llevar a cabo la salvación, que incluye también el arraigo en el hecho de que Dios nos salva. Él es quien nos salva. La salvación pertenece únicamente al Señor y no es un esfuerzo humano, no es una decisión que el hombre toma, ya que nacemos no de voluntad de la carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, Juan 1:13. Dios nos salva, pero también Dios nos llama. Él nos llamó con llamamiento sangre. Cuando respondemos al Evangelio es porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Filipenses 2:13. Dios ignora nuestras obras. La salvación es no conforme a nuestras obras. La salvación de ninguna manera depende de nuestras buenas obras, ya que y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Dios realiza su propio objetivo. Somos salvos de acuerdo a su propio propósito, dice el versículo. La salvación no incluye nuestras buenas intenciones, ya que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Dios salva por gracia. Nosotros recibimos la gracia que nos fue concedida. Dice más adelante el versículo, la gracia incluye el favor inmerecido, ya que no lo merecemos porque estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Y 6, Dios determina la salvación antes de que existiéramos. Viene desde antes de la eternidad. La salvación es el resultado de la determinación de Dios que viene antes de que existiéramos. Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y número 4, el último punto. La elección y o predestinación de Dios es algo específicamente enfocado. La acción de Dios de predestinar se enfoca en las personas, no solamente en masas corporativas como la nación teocrática de Israel o la Iglesia de Jesucristo. Las misericordias salvadoras de Dios son particularistas, no generalistas. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Juan 10:27 al 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 17:1 y 2, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como
le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Apocalipsis 17:8. Nuevamente, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Bueno, pues ahora entramos en profundidad. Vamos a Romanos, el gran libro que Dios permitió que el apóstol Pablo escribiera, de donde tanta doctrina bíblica podemos sacar. Evidencia específica del libro de Romanos. Llegamos al pasaje más poderoso en las Escrituras con respecto a la soberanía de Dios en la salvación. Romanos 9. Aquí Pablo reitera la soberanía absoluta de Dios de diversas maneras y de hecho responde objeciones morales. Aunque este pasaje puede estar solo, nosotros desarrollamos una mayor apreciación para su instrucción si entendemos su ubicación contextual y su propósito argumentativo. El gran estudio de Pablo de la soberanía divina no solo aparece como una observación abstracta, más bien Pablo llama la atención con respecto a un tema en particular, a la luz de la conciencia de los lectores históricos. Este pasaje está vitalmente relacionado con el sentido y propósito del libro de Romanos, y siempre estamos entendiendo mejor los versículos en su contexto. Dada la importancia de este pasaje para nuestra doctrina, rápidamente lo colocaremos en su lugar apropiado. Algunos argumentan que este pasaje habla solamente de la elección nacional de Israel y que no se refiere a las personas predestinadas para la salvación. Nuestro estudio del contexto mostrará el error de tal razonamiento. Sin embargo, otros señalan que si la elección de Dios fracasa en relación con los judíos como nación, no es una determinación absoluta tampoco entre los gentiles. Ellos argumentarían que todos los hombres son elegidos y que Dios ha votado por ellos en esa elección. Y la determinación final de la eficacia de esta elección depende si aceptamos su elección. Esto es lo que ellos dicen. Por lo tanto, una comprensión adecuada del contexto de este pasaje es necesario para demostrar que la elección no se reduce a una mera elección del Estado de Israel y que tampoco enseña que la elección es la buena voluntad general de Dios hacia todos los hombres. Vayamos pues al desarrollo de la doctrina en el libro de Romanos. Pablo establece su tema al iniciar Romanos. Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí aprendemos que el Evangelio es para todos los hombres, judíos y gentiles, por igual. Este es un punto muy importante en la historia de la redención, ya que Dios se había centrado anteriormente solamente a los judíos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 7, 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más
insignificante de todos los pueblos. Véase también Amós 3:2, Salmos 147, 19 y 20. Jesús incluso intencionalmente limitó su ministerio a Israel. Mateo 10, 5 y 6, y después 15, 24, Mateo 15, 24. Pero ahora el Evangelio es el mismo poder de Dios para la salvación a todos los hombres. Este era un tema importante en el Nuevo Testamento, como podemos ver en la experiencia de Pedro con respecto al gentil Cornelio y su conversión, allá en Hechos 10. La participación de Pedro y Pablo en el Concilio de Jerusalén, allá en Hechos 15. Pedro fue inicialmente reprendido por asociarse con un gentil, Cornelio, Hechos 11, 2 y 3. Y la creciente iglesia de mala gana abrió la puerta a los gentiles, Hechos 15, 22 al 29. Romanos capítulo 1 al 8 desarrolla el Evangelio mostrando que todos los hombres son pecadores y necesitan de la gracia salvadora de Dios, y que Dios es misericordioso con los hombres de todas las razas. Por ejemplo, Romanos 1:18 muestra que el hombre es un pecador que necesita la misericordia de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es verdad tanto para judíos como para gentiles por igual, en que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Pablo muestra la obra de Dios con los gentiles en Romanos. No habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo hombre que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Romanos 2, 9 y 10. Por lo tanto, en la era del nuevo pacto no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10, 12. Romanos 8, 28 muestra que Dios soberanamente salva a los pecadores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y con este fondo vamos a la configuración específica de Romanos 9. En Romanos 9 al 11, Pablo se centra en el tema del judío por una razón importante. Si el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, la pregunta natural que surge en relación a los judíos: ¿qué pasa con los judíos entonces? ¿Acaso no eran el pueblo elegido de Dios, constituido como la nación de Israel? ¿El poder de Dios no les ayudó? ¿Es la obra salvadora de Dios realmente débil e ineficaz? Pablo responde con un rotundo no. La obra salvadora de Dios no es ineficaz. Muestra que a pesar del fracaso de la mayoría de los judíos para seguir a Cristo, el Evangelio sigue siendo poder de Dios. Y ahora en Romanos 9 al 11 explica el problema del judío
al defender el poderoso Evangelio de Dios. Esto es importante para su mensaje general, ya que argumenta que Abraham, el padre de los judíos, es también el padre de todos los creyentes, judíos y gentiles por igual. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo antes, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Romanos 4, del 11 al 13. El problema con el que Pablo está tratando es crucial. Si alguno supone que el poderoso evangelio fracasó para los judíos, quizá podría fracasar también para nosotros, los no judíos. Pablo tiene que resolver este problema y explicárnoslo. Así en Romanos 9 al 11, Pablo defiende el evangelio como el poder de Dios para la salvación para todos los hombres, explicando el problema de la incredulidad de los judíos a la luz de la soberanía de Dios. Recordamos solo unos pocos versículos antes de Romanos 9, Pablo enfatiza la soberanía de Dios en la salvación individual. Romanos 8, 28 y 29, que ya hemos citado varias veces en esta plática esta noche. Así pues, la afirmación teológica de la soberanía de Dios parece chocar frontalmente con el problema histórico de los judíos. ¿Por qué fallaron en obtener la salvación, ya que Israel fue la nación elegida? ¿Cómo puede Pablo responder al problema que surge de este fracaso? Él lo contesta. Él contesta a esta complicación desarrollando la doctrina de la soberanía de Dios más plenamente que en cualquier otro lado de la Escritura. A pesar de la apostasía judía que todos pueden ver, la palabra de Dios no ha fracasado. El evangelio sigue siendo poder de Dios para la salvación. Y vamos a ver cómo lo demuestra. Después de que trata el tema de los judíos a la luz del poderoso evangelio de Dios y por la afirmación de la soberanía absoluta de Dios entre los hombres, concluye la primera sección de Romanos, capítulo 1 al 11, con una gloriosa y contundente alabanza a la omnipotencia de Dios. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 33 y 36, donde concluye este tratado al explicar esta situación. Verdaderamente la soberanía, el conocimiento, el juicio de Dios son insondables. No podemos presumir sondear las profundidades de su mente infinita y eterna. Después de todo, todas las cosas del universo son de Él. Él determinó crear todas las cosas. A través de Él, en realidad, creó todas las cosas por su palabra. Y para Él, todas las cosas existen para su propia gloria. Nosotros solo podemos inclinarnos en reverencia y adoración con un corazón lleno de alabanza ante el poder y la majestad de nuestro Dios.
Pablo explica el problema de la salvación judía a la luz de su tema del poder del Evangelio. Romanos 9, 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Expresamente, Pablo niega la posibilidad de que la obra de Dios haya fracasado. En realidad, el fracaso de la soberanía de Dios en relación con los judíos es solo aparente, no real. De hecho, la verdadera razón del aparente fracaso de la palabra de Dios es debido a la realidad de la promesa de la soberanía de Dios. La palabra de Dios soberanamente distingue a los hombres en la historia. Pablo ofrece 2 ejemplos históricos de esto a continuación. En primer lugar, nos enseña en términos muy claros que no todo Israel es verdaderamente Israel. Aunque Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de los creyentes, el llamado divino de Dios viene a través de su hijo por Sara, es decir, Isaac. No a través de su hijo con su sierva Agar, es decir, Ismael. La simiente de Sara fue la simiente de la promesa a Abraham, mientras que Agar fue el intento de Abraham de ayudar a Dios para alcanzar la promesa. La voluntad de la carne, como dice Juan 1:13. En segundo lugar, también aclara la soberanía de Dios señalando a la simiente de Rebeca. Una vez más, clarifica la promesa en la historia, a medida que se mueve de la simiente de Sara a la de Rebeca. Ahora él señala que aún los gemelos en el mismo vientre están sujetos a la soberanía de Dios, y que el tema no es cuál línea de simiente prefiere Dios, esto es la completa línea de simiente de Sara contra la de Agar. De hecho, Dios confunde las expectativas del hombre eligiendo el segundo nacimiento sobre el primer nacimiento, incluso en la línea de simiente de Rebeca. Romanos 9, 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. El mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, 10 al 13. Es en este punto que Pablo lanza una discusión completa, vigorosa, de la soberanía poderosa de Dios. Él muestra que a pesar de que la salvación es primero a los judíos, Dios, sin embargo, distingue entre personas, incluso entre los judíos. Pablo, por lo tanto, argumenta aquí que hay un remanente. El fracaso de Israel no es total. El poder de Dios preserva una parte de Israel. En Romanos 11, él mostrará que el fracaso de Israel no es permanente. Dios llamará a sí mismo a todo Israel en el futuro. En ambos asuntos, la soberanía de Dios está sobre todos los asuntos de los hombres. Vamos pues a ver el argumento básico aquí en Romanos 9 a continuación. Ahora estamos listos para empezar a analizar Romanos 9, para mostrar la forma vigorosa en que Pablo afirma la doctrina de la predestinación absoluta. Dios soberanamente escoge el segundo hijo
por sobre el primero, incluso antes de nacer. Romanos 9, 11 y 12. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Claramente su mérito o demérito no tenía nada que ver con el motivo de Dios para su elección. Esto es cierto tanto por el mérito intrínseco que podría ser asumido, ya que fueron la simiente del pacto, o debido a los actos previstos de fidelidad o justicia después de nacer. El texto establece claramente que Jacob fue escogido antes de que él o su gemelo nacieran, y antes de que cualquiera hubiera hecho lo bueno o lo malo. Dios no escogió a Jacob ni rechazó a Esaú debido a su propia condición, esfuerzo o conducta. Luego Pablo cimenta esta elección en la soberanía absoluta de Dios. Él señala que la elección de Dios era para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. La elección de Dios prevalece. Las obras del hombre no son tomadas en cuenta. Dios llama, el hombre no busca. Fue esa. Tu experiencia ciertamente fue la mía, ¿eh? Yo nunca estaba buscando a Dios. Él me buscó, Él me llamó, Él me convenció, Él me trajo. Una vez más, la elección aquí no es simplemente sobre el Estado de Israel. La elección teocrática de Israel como nación, como algunos argumentan. Pablo no está declarando que la nación como tal fue elegida, por lo que la elección no se aplica a las personas, sino solo a esa particular nación como un cuerpo. Hacemos notar que esta interpretación no es correcta. En primer lugar, el enfoque individual. Pablo menciona individuos históricos específicos en su discusión de la elección: Jacob y Esaú. Es cierto que en su posición original de Malaquías 1, el profeta estaba explicando el juicio de Dios de dos naciones, el pueblo de Israel y el pueblo de Edom, de donde vienen Jacob y Esaú. Pero cualquier cosa que podríamos pensar en la cuestión de las dos naciones que descienden de estos dos individuos, el hecho es que Pablo menciona específicamente estas dos personas. Él declara: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Se trata de gemelos de la misma matriz. De hecho, a pesar de que ambos fueron progenitores de diferentes naciones, Pablo describe las diferentes condiciones otorgadas a cada nación para diferenciar el amor de Dios que separa a Jacob de Esaú. Pablo se centra en el individuo como tal. En segundo lugar, la objeción particular. Pablo está respondiendo a la objeción: ¿cómo podemos decir que Dios tiene el poder soberano absoluto si la masa de Israel se ha perdido? Es decir, si la mayoría de los individuos de la nación están en rebelión. Es decir, por lo tanto, su preocupación no es con la elección nacional, independientemente de los individuos en la nación, sino que se refiere al hecho de que la mayoría de los miembros individuales de Israel están en rebelión. Las personas hacen la diferencia. La elección que él está manejando es personal, elección individual para la salvación. En tercer lugar, una observación específica. Pablo afirma claramente: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9:6. Es decir, el hecho de que Israel es una nación elegida
no prueba que todos los miembros de esa nación son elegidos para la salvación. Muchas personas en la nación no son parte de la elección, por gracia para la salvación, aunque muchas sí lo son. Es decir, no son todos los individuos elegidos los que son miembros de la nación elegida. La pregunta es, pues, ¿por qué hay tantas personas en rebelión y tan pocos fieles? Su respuesta es, por el amor discriminatorio de Dios ejercido al elegir individuos de la masa de Israel. En cuarto lugar, la concurrencia adicional. En Romanos 11, 5 y 7, Pablo utiliza el término elección de nuevo, cuando habla de un remanente elegido por gracia. Esto habla de un pequeño número de personas que son verdaderamente escogidas por gracia dentro de la nación elegida. Si elección solo habla de la elección nacional, ¿cómo puede hablar de un remanente de acuerdo a la elección? Esto no tendría sentido. Hay que distinguir las elecciones teotátricas nacionales de la elección personal salvadora para entender el punto de Pablo aquí. En quinto lugar, la asociación de términos. Pablo asocia los conceptos de llamar y obras juntos en Romanos 9:11. No por obras, sino por el que llama. Pablo regularmente emplea estas palabras en las discusiones de la salvación personal. Él habla del llamamiento a la salvación, 1 Corintios 1:9. 7:15, Gálatas 1:6 y 15 y 5:8, Efesios 4:1 y 4, Colosenses 3:15 y muchos más. Segunda de Timoteo 1:9. De hecho, él habla que Dios llama soberanamente a los individuos para la salvación en el mismo contexto bajo escrutinio. A los que él predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, Romanos 8:30. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, Romanos 9:24. En sexto lugar, la respuesta humana. Cuando Pablo considera la respuesta humana a tal información, él claramente está enfocándose en la pregunta sobre la elección del individuo para la salvación, en lugar del destino de las naciones. Nos centraremos en este pasaje más tarde, pero aquí simplemente lo mencionamos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:14 al 16. Así pues, la elección en la que Pablo se está enfocando en Romanos 9 no tiene el estatus de nación como Estado, sino como elección individual para la salvación. Incluso entre los miembros de esa nación. Esto demuestra que la elección salvadora de Dios discrimina y hace diferencia entre los individuos. Verdaderamente, Dios nos elige antes de nacer y de acuerdo con su finalidad, independientemente de nuestras obras, de nuestras decisiones, de acuerdo a Romanos 9:10. La objeción moral de Romanos 9. Ahora debemos señalar que Pablo considera la indignación humana contra tal perspectiva. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:14 y 15.
Pablo vigorosamente responde a la objeción de que Dios sería injusto si Él escogiera a uno sobre otro para la salvación. De ninguna manera. Aquí la frase griega es megenoito, la forma más fuerte de negación en griego. En el versículo 15, Pablo cita Éxodo 33, 19. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto no parece responder a la objeción de si Dios es injusto, pero hay que tener en cuenta dos temas. Uno, el punto de Pablo es, esto no es simplemente porque yo lo digo. Esto es parte de las Escrituras que todos ustedes saben que es verdad. Y dos, la elección de Dios no es un asunto de justicia, sino de la misericordia de Dios. Todos los hombres merecen la ira sobre la base de la justicia. Pablo enfatiza la determinación incondicional de Dios en la concesión de la misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 16. Esta es su conclusión al argumento. Por lo tanto dice, así que. Es decir, si bien es cierto que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, siguen dos conclusiones negativas. Uno, la voluntad del hombre no determina, la de Dios sí. No depende del hombre que quiere. Y dos, el autoesfuerzo del hombre no determina, no depende del hombre que corre. La salvación no es el resultado del logro humano, sino de la misericordia de Dios. Esto encaja con todo lo que hemos aprendido en las Escrituras sobre el carácter absoluto de la soberanía de Dios. Ninguno de los deseos del hombre, ni su determinación, asegura el favor de Dios. Es dado gratuitamente por Dios a los pecadores que no merecen su propia elección. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, 17 y 18. Aquí Pablo adelanta otra confirmación de las Escrituras, esta vez declarando lo contrario de la misericordia de Dios en los caminos de Dios con los hombres. No todos los hombres son los destinatarios de su misericordia. La soberanía de Dios no es abstracta, sino concreta. Trata con hombres de verdad en la historia real. Dios levanta a Faraón y lo endurece. Aunque la Escritura habla de que Faraón endureció su corazón, Éxodo 7:13, 8:32, 9:34, con mayor frecuencia antes se menciona el endurecimiento de parte de Dios. Éxodo 4:21, 7:3, 9:12, 10:1 y 20 y 27, 11:10, 14:4 y 8. Debemos recordar que todos los hombres son ya culpables ante Dios y han caído delante de sus ojos. Por lo tanto, Dios no está endureciendo a una persona inocente, indefensa, que podría haber elegido mejor. Para Pablo, la soberanía de Dios es fundamental, tanto para la salvación como para la destrucción. Son dos acciones paralelas y son acciones opuestas de Dios. Romanos. Pablo considera que la objeción de que todo esto es injusto, porque ningún hombre puede resistir el poder de Dios. Usted me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
9:20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Romanos 9, 19 al 23. Esta objeción se deriva de lo que precede en el versículo 18. Si Dios endurece a quien quiere, ¿cómo puede un hombre resistir a la voluntad de Dios? El hombre es impotente ante el Dios Todopoderoso. ¿Cómo entonces podemos encontrar culpa en una persona impotente? Pablo refuerza la objeción añadiendo la queja, pero ¿quién resiste a su voluntad? Esta es una queja común en contra de la predestinación absoluta de Dios. La objeción se hace universal preguntando retóricamente, ¿quién resiste a su voluntad? Esto pregunta si hay alguien en toda la creación que de hecho haya resistido a su voluntad. Debemos sentir la fuerza de la objeción si vamos a detectar el poder de la afirmación de Pablo sobre la soberanía de Dios. Ya que nadie ha resistido la voluntad de Dios, ¿cómo puede Dios hacer responsable a alguien de sus acciones? Los hombres parecen ser aplastados por la rueda de la providencia, meras marionetas, títeres en el escenario de la historia, colgando bajo la mano irresistible de Dios. La respuesta de Pablo es, básicamente, que los cristianos deben permanecer en humilde silencio reverencial ante la majestuosidad de Dios. Por el contrario, ¿quién eres, oh hombre, que le contestas a Dios? Francamente, la respuesta es, ¿quién eres tú? Romanos 9:20a. Nótese el contraste importante en la declaración de Pablo entre oh hombre y Dios. Aquí tenemos a las criaturas caídas, finitas, temporales, llamadas a guardar silencio ante el Creador santo, infinito, eterno. O como Pablo lo expresa metafóricamente, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9:21. Esto es de vital importancia para nosotros. El reconocer esto cuando nos acercamos a Dios. En efecto, Pablo está confrontando al opositor con la siguiente línea de razonamiento. Piensa en quién es Dios. Date cuenta de quién eres tú. ¿Se puede saber dónde andas? Y ya en Romanos 1, Pablo establecía la distinción entre el Creador y la criatura, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:21. Esto, por supuesto, promueve el tema del libro en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recordamos que Pablo termina esta sección sobre la soberanía de Dios y el problema de la incredulidad de Israel, que se cubre por todos Romanos del 9 al 11, al declarar, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Romanos 11, 33 y 34 y 36. En efecto, Pablo nos lleva a tomar el curso de acción de Job cuando se quejó contra Dios. Job 40, 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 9, del 2 al 5. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas. Sin número, cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Job 9, del 2 al 5 y 10 y 14. Y luego Job 33, del 12 al 13. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Tengamos en cuenta la suposición de Pablo, su metodología y la implicación de su respuesta. Estas son muy importantes para nosotros, para que nos reconozcamos como humildes servidores de Dios. El supuesto de Pablo: nuestro Dios es absoluto, comparativamente nosotros somos nada. Todo el pasaje respira la atmósfera de la soberanía de Dios para hacer lo que Él quiera. Este supuesto central provee el principio fundamental por el cual Él responde a la objeción contra la soberanía de Dios. La metodología de Pablo: debido a su supuesto, debemos actuar en humildad ante Dios. Dios no tiene que responder a nuestras objeciones. No somos más que hombres. Él es el Dios todopoderoso. La implicación de Pablo en su respuesta: Pablo no corrige al interlocutor afirmando que su objeción se basa en una mala comprensión de sus enseñanzas. Él no dice: usted se equivoca en su comprensión de lo que yo estoy diciendo. Él acepta la premisa de la objeción. Luego reprende al objetor por su arrogancia, no por su ignorancia. De hecho, Pablo continúa de tal forma que se establezca más el carácter absoluto de la voluntad de Dios mediante el uso de la imagen de un alfarero trabajando el barro. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Romanos 9, 20 al 23, que ya he citado
en varias ocasiones. Juan Calvino escribe en este versículo: ¿por qué entonces Pablo no hizo uso de esta corta respuesta, sino que asigna el lugar más alto a la voluntad de Dios, para que por sí sola fuese suficiente para nosotros más que cualquier otra causa? Si la objeción de que Dios reprueba o elige de acuerdo a su voluntad a aquellos a quienes no honra con su favor, o hacia el que muestra el amor inmerecido, si esta objeción ha sido falsa, Pablo no la hubiera omitido para refutarla. Finalmente, el punto general de Romanos 9. No te me duermas, ya estamos acabando. Y si te duermes, pues entonces lo vuelves a leer todo. Las lecciones de la soberanía absoluta de Dios en la elección son innumerables y claras y convincentes. Solo considera la siguiente letanía de las observaciones. 1. Dios soberanamente separa a algunos judíos de su nación elegida. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. 2. La elección soberana de Dios precede a nuestro nacimiento en la historia, pues no habían aún nacido. Romanos 9:10a. 3. La elección soberana de Dios no es una respuesta a cualquier bien o fidelidad previsto en el objeto de la elección. Él elige a unos y rechaza a otros, a pesar de que ni habían hecho aún ni bien ni mal. Romanos 9:10b. 4. La elección soberana de Dios es de acuerdo a su propia determinación, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Romanos 9:11c. 5. La elección soberana de Dios es subrayada por la afirmación de Dios: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:15. 6. La elección soberana de Dios es enfatizada, descontando posibilidades opcionales para explicar el sentido de la misericordia de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. 7. La elección soberana de Dios se ve en los ejemplos históricos, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:17. 8. La elección soberana de Dios aparece tanto en su misericordia como en su ira. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9:18. 9. La elección soberana de Dios no puede ser descartada por el hombre. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos 9:20a. 10. La elección soberana de Dios puede ser simbolizada por la autoridad del alfarero sobre el barro. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9:20b y 21. 11. La elección soberana de Dios está diseñada para dar la gloria a Dios, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él mismo preparó de antemano para gloria. Romanos 9,
23. Pablo cierra la boca a todo oponente. Dios es un soberano absoluto que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y de acuerdo con su propio carácter. Bueno, pues es un punto importante, la teología de la predestinación en la salvación. Aquí terminamos este punto y pasamos al siguiente, que es las objeciones. Vamos a ver las objeciones para responder a cada una de ellas en esta gloriosa doctrina. Que Dios los bendiga.